En el libro del profeta Daniel, en su capítulo 7, versículo 2. Dice así, vamos a darle lectura al versículo 2 y al versículo 3. Habló Daniel y dijo: miraba yo en mi visión nocturna, y aquí los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar, y cuatro bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. Hagamos una palabra de oración y pidámosle al Señor que este mensaje traiga una ministración y una fortaleza a nuestras vidas. Así que levantar su mano derecha y le decimos al Señor: habla mi corazón, Señor, habla mi vida, Señor, habla a nuestra alma. Queremos estar atentos a tu instrucción. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Todos decimos amén. Pidámosle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma. Amén, gloria a Dios. Por favor, tome su asiento. Vamos a abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, para recibir este mensaje que el Señor otorga a nuestras vidas. Vemos aquí el testimonio de una visión que tuvo el profeta Daniel. Debemos de comprender que este siervo de Dios fue uno de los jóvenes que desarrollaron una inteligencia muy elevada, y tal fue el motivo por el cual le dieron la oportunidad de que estuviera en el palacio con el rey Nabucodonosor, porque en él había un espíritu extraordinario, y esto debe de alimentar nuestra vida, que cuando un hijo, una hija de Dios ama su palabra, Dios eleva, Dios enaltece, Dios distingue a sus hijos. El libro del profeta Daniel, al igual que el libro del Apocalipsis, son dos libros que manifiestan los acontecimientos finales. Hay que leer estos dos libros para que podamos comprender, para que podamos entender lo que el Señor muestra en el escenario de los tiempos finales. En este relato que manifiesta el profeta Daniel, él observa en esa visión cuatro vientos del cielo, y dice que esos cuatro vientos agitaban el gran mar. Cuando vemos en el libro del Apocalipsis qué es lo que representa el mar, dice el libro de Apocalipsis que el mar representan las lenguas, las naciones y también las tribus. Son el pueblo, son un poblado, es una nación. Entonces, cuando vemos cómo aquí la Escritura habla de este soplo que agitaba el gran mar, nos muestra cómo hay una agitación en todo el mundo. Hay un levantamiento, hay una alteración. Muchas veces se puede considerar que este texto ya fue un texto en el pasado,
Pero recordemos que la Escritura, la palabra de Dios, es tan vigente y tan presente para nuestro tiempo actual. Y si usted revisa un poquito el escenario económico, el escenario político, el escenario religioso, si usted revisa un poquito el escenario de la familia, de la sociedad, usted se dará cuenta cómo están habiendo una agitación muy tremenda. Los vientos del cielo están soplando, están agitando a la humanidad. Esto nos habla de que la intervención divina está siendo manifiesto. Y en ese sacudimiento, cuando viene ese fuerte viento, pero nos habla 4 vientos, y llega a mi mente en este momento como en los movimientos o en los sacudimientos o en la manifestación de los vientos, usted se ha de acordar que cuando el pueblo de Israel estaba a las orillas del Mar Rojo, vino un fuerte viento que abrió, dice que sopló y abrió ese mar, de tal manera que el pueblo de Israel pasó en seco, pasó de una manera sobrenatural atravesando ese Mar Rojo. Y esto nos habla de que en los movimientos o en el envío de ese viento, lo que el Señor nos muestra para nosotros como hijos de Dios es que el pueblo de Dios debe de estar a la expectativa de ver milagros sobrenaturales. En el tiempo final van a venir milagros sobrenaturales. Amada iglesia, amado pueblo de Dios, no le muevan ahí, por favor, hijos. Es de suma importancia comprender cómo cuando el Señor da una instrucción, cuando el Señor da una orden, todo el universo está atento, todo el universo está a la orden de nuestro Padre Dios. Viene también a mi mente una ocasión que el Señor sopla fuerte viento y dice la Escritura que en ese viento fuerte llegaron parvadas de codornices. No sé si usted se acuerda de esto. Y dice que abasteció de carne a todo el pueblo de Israel. Note entonces cómo en el movimiento, en el soplo del viento de Dios, aparece una ministración sobrenatural. Vemos también en el libro de Hechos de los Apóstoles cómo al soplar un fuerte viento fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Vamos, con toda su fuerza, diga: más poder del Espíritu de Dios. Con fuerza declaremos: abundancia de provisión, milagros sobrenaturales. Ay, hermanos, pero también cuando sopla el fuerte viento, vemos que también son llamadas de atención. Un fuerte viento se desató en esa embarcación donde iba Jonás. Un fuerte viento apareció. ¿Y por qué aparece ese fuerte viento? Porque Jonás iba o se dirigía a un lugar que no había sido enviado. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que prestar atención para que estemos dentro de la voluntad divina.
En este relato de Daniel capítulo 7, vemos cómo cuando el cielo, ese viento del cielo agita el gran mar, aparecen 4 bestias, aparecen 4 manifestaciones. Algo le hicieron allí, hijos, por favor. Dice la Escritura que estas bestias eran diferentes una de la otra. Y esto nos habla de lo que en nuestro tiempo, como pueblo de Dios, debemos de prestar mucha atención, porque pueden venir alteraciones, pueden venir afectaciones, pueden aparecer manifestaciones negativas, manifestaciones complicadas para el pueblo de Dios. Nos damos cuenta cómo la Escritura revela allá en Génesis 1:1 y nos habla de que en este mundo en el cual nos toca vivir, vemos cómo aparecen 2 dimensiones, la dimensión cielo y la dimensión tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos damos cuenta cómo el Señor nos habla y nos enseña en este texto inicial cómo el hombre de Dios, la mujer de Dios, debe de vivir de una manera prudente, atendiendo el mensaje espiritual y atendiendo también todo lo que son los compromisos en la tierra. Debemos de ser equilibrados en la búsqueda de las cosas celestiales y equilibrados también en atender lo que corresponde al trabajo en esta tierra. Por eso el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:8 menciona y dice: sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vamos a darle lectura todos juntos a este versículo 8, con toda su fuerza. ¿Qué dice? Dice la Escritura que esta estructura diabólica dice que está en constante acecho, buscando a quien devorar. Y cuando nos damos cuenta cómo desde el principio está mencionando nuestro Señor, está manifestando en Génesis 1:2, está manifestando 4 afectaciones que se hacen presente para el pueblo de Dios y las relacionamos con las 4 bestias que aparecen en el libro del profeta Daniel. Nos damos cuenta cómo, amados hijos de Dios, esto debe de traernos a nosotros un conocimiento, debe de traernos a nosotros un mensaje. En Génesis 1:2 vemos cómo hay 4 manifestaciones cuando el ser humano descuida lo celeste. Pónganme ahí por favor Dice que la tierra estaba desordenada, la tierra estaba vacía, la tierra estaba cubierta de tinieblas
y estaba en una dimensión de abismo. Son 4 dimensiones y vemos que esto representa a los 4 imperios que operaron, que dañaron al pueblo de Dios: a Babilonia, a los medos persas, Grecia y Roma. Fueron 4 opresiones, fueron 4 manifestaciones negativas, 4 influencias que generaron caos, generaron crisis, generaron dolor al pueblo de Israel. Y cuando vemos en estos tiempos finales cómo la agitación que hay en el mundo, cómo la alteración que hay en la tierra de diferente índole, nos enseña a nosotros a prestar atención, a no descuidar, amado pueblo de Dios, nuestro vínculo con el cielo, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, porque cuando el creyente, cuando el cristiano descuida su comunión con Dios, altera la ruta, altera los resultados. Cuando la persona descuida su comunión con Dios, altera su vida personal, altera su vida familiar, altera el proyecto que Dios estableció o diseñó para tal persona. La Escritura es viva y eficaz, y la Escritura nos enseña a prestar atención a lo que Dios nos muestra. Dice la palabra del Señor que la tierra estaba desordenada, la tierra estaba vacía, o sea, estaba en caos, la tierra estaba cubierta de oscuridad, pero también la tierra estaba sumergida en un gran abismo. Cuando nosotros vemos la relación entre estas 4 manifestaciones con las 4 bestias que aparecen en el libro de Daniel, usted se dará cuenta cómo esto entró en operación. Babilonia, los medos persas, Grecia y Roma, estos imperios entraron en operación cuando Israel descuidó su comunión con Dios, cuando Israel se desconectó de la verdad, cuando Israel comenzó a desviar su camino, cuando Israel comenzó a prestar atención a costumbres, a tradiciones, a las voces, a los hábitos, a las ideas que transmitían las demás naciones. Y hoy en día usted se dará cuenta cómo el ser humano está tan distraído, está tan afectado a un terrible hábito de no dejar por un momento el celular. Está tan apegado y se ha hecho un ídolo las redes sociales. Está tan distraído que está más atento a los memes, a las bromas, a lo que encuentran ahí en ese celular o en esas redes sociales, que a la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Cuando el pueblo, cuando la persona, cuando el papá, la mamá, los hijos, las familias, descuidamos nuestra comunión con Dios, comienzan a haber alteraciones en nuestro hogar, comienzan a haber alteraciones en nuestra armonía, porque la persona deja de dialogar, deja de platicar, deja de compartir un consejo debido a que todos están distraídos con ese terrible celular. Lo mismo le pasó a Israel
se distrajeron, pusieron su mirada en lo que decían las naciones y descuidaron su comunión con Dios. Comenzaron a idolatrar a Moloc y le entregaron sus niños, se los sacrificaron a una estructura diabólica, derramando sangre. Y hoy cuántos hogares están pasando por un terrible desierto porque se ha perdido la conexión padre-hijos, hijos-padre. ¿Cuántos matrimonios se están queriendo divorciar o separarse a causa de las terribles redes sociales? A causa de la gran contaminación que viene a la mente. Babilonia representa la confusión. Babilonia representa divagar entre dos pensamientos. Pero vienen los medos persas, que representa la mediocridad. Y la mediocridad es una palabra compuesta que es aquella persona que medio cree, medio ora, medio lee, medio se esfuerza, medio se aplica, medio, todo a la mitad. Eso lo pregona los medos persas. Pero viene Grecia con una terrible ideología de desenfreno, queriendo modificar el sentido por el cual fuimos nosotros creados, queriendo modificar la mente, tergiversando y trastornando la mente, haciéndole ver a la persona que está deforme. Y por eso las personas le rinden culto a su cuerpo. No sé si usted se ha dado cuenta, en estos últimos tiempos ha proliferado una gran cantidad de gimnasios. No que estoy diciendo que sea dañino hacer ejercicio, no es eso, sino el culto al cuerpo, la idolatría al cuerpo es lo que afecta la vida espiritual. Y Roma representa la violencia, la tiranía, la rebelión. Roma representa la falta de respeto. Y hoy vemos una gran cantidad de estas manifestaciones. Por eso el apóstol Pedro dice: sed de espíritu sobrio, estad alerta. Cuando el Señor viene a la tierra y se encuentra con un gran equipo, un gran grupo de sacerdotes, levitas, saduceos, fariseos, escribas, herodianos, hombres que pregonaban en su boca conocer la ley de Dios, hombres que pregonaban en su diálogo diciendo: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos libres, nosotros tenemos las promesas de Abraham. Esas eran las declaraciones de estos hombres. Y cuando se enfrentan a nuestro Señor Jesús, en Juan 8:23, Él les hace ver la realidad. Él les comienza a decir: yo soy de arriba, vosotros sois de abajo. Ustedes están desconectados del reino de Dios. Ustedes están poniendo su mirada en las cosas de la tierra. Y aquí es donde nosotros tenemos, como iglesia, como pueblo de Dios, debemos de abrir nuestro entendimiento, abrir nuestros ojos, abrir nuestro oído para reflexionar, para revisar. ¿Podríamos nosotros declarar lo mismo que dijo nuestro Señor Jesús? ¿O estaremos formando parte de un grupo que dice conocer a Dios, pero solo está buscando las cosas de la tierra?
La invitación, la amonestación que el Señor nos hace es que nosotros como hijos de Dios debemos de tener esta misma convicción y decir: yo soy de arriba, yo no soy de abajo, yo soy de arriba. ¿Cuántos podrían decir: yo soy de arriba? Dice: vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y no sé si usted se acuerda cómo nuestro Señor Jesús oraba y decía: Padre, están en el mundo, pero no son del mundo, ellos son de arriba. Vamos, diga: yo soy de arriba. Por eso cuando viene nuestro Señor Jesucristo a la tierra, Él viene a cumplir una de las profecías declaradas allá en el libro de Éxodo capítulo 6, versículo 6. Él viene a cumplir, Él viene a dar fiel cumplimiento de estas 4 ministraciones de la salvación, conocidas como las 4 copas de la salvación. Como se dará cuenta, todo está interconectado en 4 facetas. 4 facetas. Cuando la persona descuida su comunión con Dios, viene el desorden, viene la vaciedad, viene el caos y vienen las tinieblas. Aparece Babilonia, medos persas, Grecia y Roma. Pero vemos cómo el Señor, al venir a la tierra, Él cumple 4 ministraciones para cada uno de nosotros. Lo vivió Israel cuando estuvo en Egipto. El Señor manifestó estas 4 bendiciones. Pero ahora nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y hemos creído en ese sacrificio tan perfecto que Él hizo, Él ha ministrado estas 4 copas de la salvación. Ahí lo tiene usted a mano derecha. ¿Cuáles son esas 4 copas de la salvación? Santificación, liberación, redención y una distinción en donde el Señor coloca a sus hijos en un dosel. Estas 4 ministraciones las ha otorgado nuestro Señor al derramar su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Cuando Él paga el precio de nuestra salvación, cuando Él paga el precio de nuestra santificación, cuando Él paga el precio de nuestra redención, debemos nosotros de valorar, debemos nosotros de glorificar y ser agradecidos con Él, porque Él nos ha liberado, nos ha santificado, nos ha redimido de la maldición, de la maldad. Nos ha sacado de la basura, nos ha sacado del lodo cenagoso y ahora nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, al cual le damos alabanza, exaltación y reconocemos que esa sangre derramada nos ha venido a salvar, nos ha venido a limpiar de todos nuestros pecados. Por eso debemos de valorar y agradecer al Señor por ese sacrificio tan doloroso. Cuando la Escritura nos habla y nos pone como ejemplo a Israel, Israel fue sacado, fue redimido de Egipto, y en esa trayectoria rumbo a la tierra prometida, nos habla el Señor a través de ese ejemplo de cómo en ese trayecto, de cómo en esa travesía, similar a la que hoy vivimos nosotros, hoy nosotros nos enfrentamos a 4 dimensiones de confrontación. Independientemente de estas influencias, de estas bestias que dice el libro de Daniel, el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 6, versículo 12, describe 4 estrategias diabólicas o 4 inteligencias diabólicas que se enfrenta el creyente.
Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas confrontaciones, amado pueblo de Dios, las tenemos continuamente. Por eso el Hijo de Dios, la hija de Dios, no debe de descuidar su comunión con Dios. El propio profeta Daniel fue testigo de cómo una oración que elevó a Dios tardó en responderle 21 días, porque principados estuvieron guerreando, haciendo la guerra en el plano celeste. Y nosotros continuamente en nuestro caminar en el sendero de la vida, en el sendero del Evangelio, continuamente nos enfrentamos a este tipo de confrontaciones. Continuamente nos enfrentamos a una de estas principados o potestades o gobernadores o huestes. Son 4 dimensiones, son 4 formas en las que las estructuras diabólicas quieren entorpecer, bloquear, detener, amedrentar, intimidar al Hijo de Dios. De una manera estratégica buscan la rendija, buscan la oportunidad de operar para detenerte, para afectarte, para distraerte. Y usted se dará cuenta cómo en el 4.º libro de la Biblia, el libro llamado Números o en hebreo Bamidbar, ese libro menciona la conducta del ser humano, la manifestación del ser humano, la manera en la que el ser humano manifiesta su estado espiritual cuando no está conectado con Dios. En ese 4.º libro de la Biblia usted encontrará cómo hubo contiendas, hubo murmuraciones, se manifestó la rebelión, se manifestó la incredulidad, se sintieron langostas, se sintieron que no podían conquistar la tierra que Dios les había dado. Apareció la idolatría, apareció el desenfreno de la fornicación, pero también fueron invadidos por el miedo, por el desánimo, al grado de que le dijeron al profeta Moisés: queremos, nombra un líder para que regresemos a Egipto. Todo esto, amado pueblo de Dios, es un ejemplo de lo que puede estar sucediendo en los últimos tiempos. Gente que desertará, gente que apostatará de la verdad, gente que naufragará de la fe, gente que se desconectará de Dios, porque en el último tiempo la maldad se incrementará y el amor de muchos se enfriará. Que Dios nos libre, Dios nos guarde. Este tipo de operaciones se incrementará en los últimos tiempos. Gente que solo estará buscando pelear, gente que solo estará murmurando los unos contra los otros, gente que ya no querrá buscar a Dios. Y por eso el Señor nos habla allá en Colosenses 3:1: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El consejo es que en los últimos tiempos la agitación, la alteración, las terribles influencias, el terrible engaño estará manifestándose de una manera terrible, de una manera astuta,
Pero el Señor nos invita a que levantemos nuestra mirada y que busquemos lo que corresponde, lo que nos conecta a la vida eterna. El apóstol Pablo también, a manera de reflexión, en 1 Corintios 15, 19 nos escribe y nos dice: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si solo estás viviendo creyendo que te esfuerzas, trabajas, desarrollas tu servicio, tu actividad para este mundo presente solamente, has perdido la brújula, has perdido la orientación, porque no es así. Estamos en esta tierra solo de paso, pero mientras estamos en esta tierra nos preparamos, rectificamos, trabajamos, colaboramos, servimos, nos conectamos con nuestro Dios para el mundo venidero. Otra traducción dice: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Voy terminando con esto. En la Escritura vemos 4 soportes, en la Escritura vemos 4 columnas que nos van a ayudar a cubrir, a estar firmes, a mantenernos de pie, a terminar la carrera, a servir con excelencia en el ministerio, a no distraernos, a no desviar nuestra mente, a no dejarnos que la maldad nos engañe, a no permitir que la mediocridad penetre en nuestra mente, al no permitir tampoco que la identidad que somos, que tenemos en Dios, se pierda. Dios nos libre, Dios nos ayude. Hay 4 soportes. En el libro de Hechos 6:4 vemos uno de los soportes, que es el ministerio de la palabra. Repita conmigo: amor a la palabra de Dios. Vamos con fuerza, diga: amor a la palabra de Dios. Fíjese que una de las cosas que te van a ayudar a permanecer en esta tierra fuerte, sano, libre, con energía, con excelente protección, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra es viva y eficaz, penetra lo más profundo de nuestro ser. ¿Quiere usted vivir sano? Lea la palabra de Dios, ame la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios. ¿Quieres ver resultados extraordinarios? Ama la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, guarda la palabra de Dios, porque ello te va a ayudar a mantener esa columna, ese soporte, ese fundamento que no permitirá que tu vida se venga abajo. Muchas personas iban avanzando, iban desarrollándose, pero por el descuido de la palabra de Dios, sus vidas han debilitado, sus vidas han perdido la brújula. Una de las columnas importantes, lo dice ahí en Hechos 6:4, nosotros nos entregaremos a la oración y a la palabra, al ministerio de la palabra. Esto es de vital importancia. Si queremos ser guardados, si queremos participar de las promesas divinas, hay que buscar a Dios en oración y conocer más de Dios a través de su palabra. Segunda columna la vemos en 2 Corintios 3:8. La segunda columna que nos van a ayudar, que nos va a fortalecer a permanecer firmes,
es el ministerio del Espíritu Santo de Dios. ¿A dónde podrás ir? ¿A dónde podrás llegar sin la ayuda del Espíritu de Dios? Una ocasión, el rey David se puso a imaginar, se puso a pensar, se puso a meditar y a decir: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? No se puede uno escapar del Espíritu. Es una bendición tener al Espíritu de Dios al lado nuestro. Es lo mejor que nos puede suceder, porque cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, es lo que nos va a dar la facultad, el respaldo de poder ser cambiados en otra persona. Podrás tener buenos deseos de cambiar, podrás tener buenas terapias, podrás tener grandes reuniones o asistir a conferencias de motivadores, pero eso es momentáneo. Eso es pasajero. Pero cuando cuidamos al precioso Espíritu de Dios, que no se aparte de nosotros, como lo dijo el rey David, se lo dijo al Padre de la Gloria, le dijo: no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué dijo no apartes de mí tu Santo Espíritu? Porque él observó la conducta del rey Saúl. Cuando el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, dice que un espíritu malo venía y lo atormentaba, lo sacaba de su órbita. Cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, el Espíritu nos consuela, el Espíritu nos guía a toda verdad, el Espíritu dirige nuestra vida, el Espíritu nos redarguye, el Espíritu nos fortalece, el Espíritu nos da poder, el Espíritu nos llena de su unción. Amada iglesia, busquemos al Espíritu de Dios, que no se aparte de nuestra vida. Decía el salmista: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu de poder me sustente. Qué terrible cuando el Espíritu de Dios se aparta del ser humano. Qué terrible cuando el Espíritu de Dios se aparta de una congregación. Qué terrible es cuando el Espíritu de Dios se aparta de una familia. Es lo más triste que le puede suceder al ser humano. Se apartó de Saúl, se apartó del templo de Jerusalén, se fue la presencia. Y eso genera dolor. Por eso tenemos que cuidar esta columna valiosa, este regalo tan maravilloso que Dios nos ha dado, el precioso Espíritu Santo de Dios. Podría levantar su voz, podría levantar un fuerte aplauso, podría levantar un fuerte clamor y decirle: Espíritu de Dios, llena mi vida. Si nosotros tenemos la palabra al Espíritu de Dios, viene la tercera columna. Dice 2 Corintios 3:9: si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Si tenemos al Espíritu de Dios, si tenemos la palabra de Dios, nosotros no andaremos condenando, acusando, viendo los errores de los demás. No, en usted operará el ministerio de la justificación. ¿Habrá alguien de aquí en esta reunión que no se haya equivocado en la vida? Creo que no. Todos necesitamos, todos hemos sido necesitados de la misericordia de Dios. Por lo tanto, en nosotros debe de operar
el ministerio de la justificación. Y número 4, 2 de Corintios 5:18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 4 soportes. No podemos, como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo, estar promoviendo la división, la separación, la desconexión, las alteraciones, los malos entendidos. No, tenemos que promover y sustentarnos en el ministerio de la reconciliación. ¿Dice usted amén? ¿Cuántos ministerios son? ¿Cuáles son? Entonces, cuando nosotros atendemos estas 4 columnas, el Señor otorga a nuestra vida 4 estandartes, 4 abanderamientos que se harán presentes en nuestra vida cotidiana. Eso lo encuentra en el libro de Números capítulo 2. Está la bandera de Judá, la bandera de Rubén, la bandera de Efraín y la bandera de Dan. La persona, el Hijo de Dios, que ama la palabra, que cuida la presencia del Espíritu de Dios, que en él opera el ministerio de la reconciliación y de la justificación, ser una persona que constantemente tenga logros de victoria, de conquista, de expansión. Ser una persona que se evidencie esa raíz de la tribu de Judá, constantemente agradeciendo, alabando a Dios, porque está adherido a la raíz. Nuestra raíz se llama Jesucristo. Siempre en nuestra boca existirá el gracias, la alabanza, el reconocimiento, la gratitud. Pero también viene la confianza de lo que somos. Somos hijos de Dios y con una mentalidad fructífera, porque Él vino y nos ha redimido, nos ha justificado, nos ha santificado, y todo lo ha pagado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, consumado es, hecho está, todo está a vuestro favor. Y caminaremos practicando la justicia, practicando y buscando ese reino tan maravilloso que dice el Evangelio de Mateo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amados hijos de Dios, como usted se dará cuenta, agradecemos a Dios porque nos da la oportunidad de ser una generación que mirará el final de los tiempos. Somos personas que el Señor permitirá que veamos los eventos finales de la profecía, motivo por el cual debemos de vivir con mayor seriedad y compromiso de lo que está escrito en su libro sagrado, para que participemos de todas las promesas, de todo lo que está plasmado en la Biblia, que disfrutaremos los hijos de Dios. No nos vaya a acontecer como aquellos 10 espías que abrieron su boca para decir: no podemos, está difícil, está complicado. No vayamos a comportarnos como Coré, rebelándonos ante la autoridad. No vayamos a murmurar como Miriam. No vayamos a murmurar ni a detener nuestro avance como esa tribu de Gad,
que le dijo a Moisés: aquí nos quedamos, no nos hagas pasar el Jordán. Líbrenos, Dios, de tales comportamientos, sino que vayamos de gloria en gloria, que caminemos con esa mentalidad de reino, de que venimos a la tierra por un cierto tiempo, pero vamos a regresar a la casa del Padre, y todo lo que Dios ha hablado acerca de nosotros, su diseño, sus promesas, se hagan una realidad en nuestra vida presente, y que podamos glorificar a Dios, darle gracias, ser agradecidos, podamos manifestar que vale la pena ser hijos de Dios, que vale la pena ser obedientes a su palabra. Amados hijos de Dios, aunque se levante el fuerte oleaje, aunque se levanten alteraciones, aunque haya sacudimientos, aunque haya malas noticias, el Hijo de Dios debe de estar mirando a su Creador. El Hijo de Dios debe de estar confiando en ese Dios todopoderoso, porque Él aparecerá, Él se hará presente para rescatarnos, para elevarnos, y que participemos de ese arrebatamiento, y que estemos con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Anhelamos con todo nuestro corazón esa venida, esa aparición. Mientras eso sucede, nosotros nos apartamos, nosotros nos consagramos, nosotros nos dedicamos al ministerio de la oración y de la palabra, al ministerio del Espíritu, al ministerio de la reconciliación y al ministerio de la justificación. Padre del cielo, muchas gracias. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias te damos, Señor, por el mensaje que tú nos has dado. Muchas gracias. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, porque constantemente nos muestra, nos revela, se hace presente tu preciosa instrucción. Muchas gracias. Permítenos estar firmes, permítenos terminar, Señor, la tarea que